El agua de la vida. Había una vez un rey que estaba gravemente enfermo y sus 3 hijos estaban muy preocupados por él. Habían consultado a todos los médicos del reino, pero nadie podía curarlo. Un día, un anciano sabio les dijo que solo una cosa podría salvar al rey: el agua de la vida. Esta agua mágica tenía el poder de curar cualquier enfermedad y devolver la juventud. Sin embargo, se encontraba en un lejano y peligroso lugar. El hijo mayor, valiente y decidido, se ofreció para ir en busca del agua de la vida. Su padre, con gran esperanza, le dio su bendición y le deseó suerte. El príncipe partió con entusiasmo, seguro de que encontraría el remedio para su padre. Cabalgó hasta llegar a un profundo bosque, donde se encontró con un enano que le preguntó a dónde iba. El príncipe, arrogante y orgulloso, respondió de mala manera: «No es asunto tuyo». El enano, ofendido por su arrogancia, le lanzó una maldición: «Te perderás en el bosque y no podrás encontrar el camino de vuelta». Y así fue. El príncipe mayor se perdió y nunca encontró el agua de la vida. Cuando el príncipe mayor no regresó, el segundo hijo decidió emprender la misma búsqueda. Se despidió de su padre y partió con determinación. Al igual que su hermano, también encontró al enano en el bosque y, al igual que su hermano, fue grosero con él. El enano lanzó la misma maldición y el segundo príncipe también se perdió en el bosque, sin encontrar el agua de la vida. Finalmente, el hijo menor, que era más humilde y bondadoso, decidió intentar la búsqueda. Su padre, aunque temeroso por la seguridad de su último hijo, le dio su bendición. El príncipe menor partió y, como sus hermanos, también se encontró con el enano en el bosque. Pero, a diferencia de sus hermanos, fue amable y cortés con él. El enano, complacido por su amabilidad, le ofreció su ayuda. Le dijo cómo encontrar el agua de la vida y le advirtió sobre los peligros que enfrentaría. Le dio una varita mágica y 2 hogazas de pan. La varita abriría las puertas mágicas y el pan le permitiría pasar sin ser moho. El príncipe menor siguió las instrucciones del enano y llegó a una montaña custodiada por enormes puertas de hierro. Tocó las puertas con la varita mágica y éstas se abrieron. Detrás de las puertas encontró más puertas, cada una más imponente que la anterior, pero la varita mágica las abrió todas. Finalmente, llegó a una cueva donde un gigante vigilaba la entrada al manantial del agua de la vida. El príncipe le ofreció una de las hogazas de pan y el gigante lo dejó pasar. Dentro de la cueva había una hermosa fuente de la cual brotaba el agua de la vida. El príncipe llenó una botella con el preciado líquido y se dispuso a regresar. En el camino de vuelta, pasó por un castillo encantado donde encontró a una bella princesa atrapada por un hechizo. La princesa le contó que el hechizo solo se rompería si alguien derramaba el agua de la vida sobre ella. El príncipe hizo lo que le pidió y la princesa fue liberada. En agradecimiento, ella le prometió que se casaría con él y le dio un anillo para que lo recordara. El príncipe menor volvió al bosque, donde el enano lo esperaba. Le agradeció por su ayuda y le contó sobre la princesa. El enano, complacido, le advirtió que tuviera cuidado con sus hermanos, pues podrían ser peligrosos al ver que él había tenido éxito donde ellos habían fracasado. El príncipe menor no pudo evitar preocuparse, pero decidió seguir adelante. Cuando el príncipe menor regresó al castillo, encontró a sus hermanos mayores. Ellos, al verlo con la botella de agua de la vida, sintieron una mezcla de celos y vergüenza. El príncipe menor, con su corazón noble, les contó todo lo que había sucedido y les mostró la botella de agua. Los hermanos, fingiendo alegría por su éxito, lo invitaron a compartir el viaje de regreso al castillo. Sin embargo, en el camino de vuelta, los hermanos mayores tramaron un plan traicionero. Mientras el príncipe menor dormía, vertieron el agua de la vida y la reemplazaron con agua común. Luego lo abandonaron en el bosque, creyendo que nunca volvería a casa. Los hermanos mayores regresaron al castillo con la falsa botella de agua de la vida y se la entregaron a su padre, el rey. El agua no mejoró al rey. Mientras tanto, el príncipe menor, abandonado en el bosque, se despertó y se dio cuenta de la traición de sus hermanos. Desesperado, comenzó a buscar una salida del bosque.
Después de vagar durante días, encontró el camino de regreso al castillo. Cuando llegó, su padre estaba al borde de la muerte. El príncipe menor le explicó todo a su padre y le mostró la verdadera botella de agua de la vida que aún tenía. El rey bebió el agua y, milagrosamente, recuperó su salud y vitalidad. Al enterarse de la verdad, el rey se enfureció con sus dos hijos mayores y decidió castigarlos por su traición. Los desterró del reino y los condenó a vivir como mendigos por el resto de sus días. El príncipe menor, por su bondad y valentía, fue proclamado heredero al trono. Poco después, la bella princesa que había rescatado llegó al castillo y el príncipe menor y ella se casaron en una magnífica ceremonia. El reino celebró con gran alegría y, bajo el reinado del nuevo rey, el reino prosperó y vivió en paz. El cuento de El agua de la vida nos enseña sobre la importancia de la bondad, la humildad y la valentía. A través de la historia del príncipe menor, aprendemos que aquellos que actúan con nobleza y compasión son recompensados, mientras que la arrogancia y la traición llevan a la ruina. Es esta historia, como muchas otras de los hermanos Grimm, transmite una lección moral que ha perdurado a lo largo de los siglos. Los 7 cuervos había una vez un hombre y una mujer que tenían 7 hijos varones. Aunque querían mucho a sus hijos, deseaban con todo su corazón tener una hija. Finalmente, después de muchos años, su deseo se cumplió y la mujer dio a luz a una niña. La alegría de la familia fue inmensa, pero la niña nació muy pequeña y débil, y temieron por su vida. Para bautizar a la niña y asegurar su bienestar, el padre envió a sus 7 hijos a buscar agua del pozo en una jarra. Sin embargo, al llegar al pozo, los chicos empezaron a discutir y, en su disputa, dejaron caer la jarra al fondo del pozo. Asustados y sin saber qué hacer, no se atrevieron a volver a casa. Mientras tanto, el padre, preocupado por la tardanza de sus hijos, pensó que se habían olvidado de la tarea y se molestó. Seguro están jugando y han olvidado su cometido, pensó. Y en un arrebato de ira exclamó, «Ojalá se conviertan en cuervos». Apenas terminó de decir estas palabras, escuchó un sonido de aleteo sobre su cabeza. Al mirar hacia arriba, vio a sus 7 hijos transformados en cuervos que volaron lejos. El hombre se arrepintió inmediatamente de su maldición, pero no pudo deshacer lo que había hecho. Los padres estaban destrozados por la pérdida de sus hijos y, aunque la pequeña niña fue creciendo fuerte y sana, la tristeza por sus hijos perdidos nunca los abandonó. Nunca le contaron a su hija sobre sus hermanos desaparecidos. A medida que la niña crecía, empezó a notar que había algo inusual en su familia. Sus padres solían hablar en voz baja y a menudo parecían tristes. Un día, la niña, que ahora era una joven curiosa, escuchó a unos vecinos hablando sobre su familia y se enteró de la existencia de sus hermanos y la desgracia que había caído sobre ellos. Decidió que debía encontrarlos y traerlos de vuelta. Con la determinación firme en su corazón, la joven se embarcó en una búsqueda para encontrar a sus hermanos. Primero fue a ver a sus padres y les preguntó sobre lo sucedido. Sus padres, aunque reacios al principio, le contaron todo lo que sabían. La joven se despidió de sus padres y se puso en camino. Llevaba consigo poco más que un anillo de sus padres, una hogaza de pan, una jarra de agua y una silla. Caminó durante días, semanas y meses, atravesando tierras extrañas y enfrentando peligros desconocidos. En su viaje, llegó al fin del mundo, donde el sol y la luna alternan sus dominios. Primero, la joven encontró al sol, que era muy caliente y temible. Al sol no le gustaban los humanos, y apenas le dirigió la paz. Sin embargo, la luna le mostró un poco más de compasión y le dijo, «El viento del este podría saber algo. Él recorre todas las tierras y podría haberse encontrado con tus hermanos». La joven entonces continuó su viaje hasta encontrar al viento del este. Este, aunque tempestuoso y poderoso, fue más amable. Al escuchar su historia, el viento del este le dijo, «Sí, conozco a tus hermanos. Están en la montaña de cristal, custodiada por una llave. Solo necesitas esta pluma de un ala de cuervo para abrir la puerta». Agradecida, la joven tomó la pluma y se dirigió hacia la montaña de cristal. La montaña era alta y resplandeciente, imposible de escalar con las manos desnudas. Sin embargo, al acercarse, la puerta se abrió con la pluma que le había dado el viento del este.
Dentro de la montaña, encontró a sus 7 hermanos, quienes, aunque eran cuervos, la reconocieron inmediatamente al ver el anillo de sus padres. Los cuervos supieron que ella era su hermana. Emocionados y llenos de esperanza, los cuervos esperaron a ver qué haría su hermana para romper el hechizo. La joven recordó una historia que había oído sobre la magia del sacrificio. Sacó el pan que había traído y ofreció un pedazo a cada uno de los cuervos. Al comer el pan, los cuervos comenzaron a transformarse de nuevo en humanos. Uno por uno, los 7 hermanos recobraron su forma humana. Agradeciendo a su hermana por su coraje y determinación, juntos los hermanos y su hermana regresaron a casa. Sus padres, al verlos, se llenaron de alegría y lágrimas de felicidad corrieron por sus rostros. La familia, que había sido desgarrada por una maldición impensada, estaba finalmente reunida. Desde entonces, vivieron juntos en armonía, y la joven fue siempre recordada como la heroína que trajo a sus hermanos de vuelta, demostrando que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier adversidad. La Bella Durmiente había una vez un rey y una reina que gobernaban un próspero reino, pero a pesar de su felicidad y riquezas, había una cosa que les faltaba para sentirse completos. Durante muchos años desearon tener un niño y, finalmente, después de mucho esperar, la reina dio a luz a una hermosa niña. La alegría en el reino fue inmensa y la noticia se difundió rápidamente, llenando de júbilo a todos los súbditos. El rey, entusiasmado con la llegada de su hija, decidió organizar una gran celebración. Invitó a todos los nobles del reino, a los amigos de la familia y, lo más importante, a las hadas del reino para que bendijeran a la princesa con sus dones. Había 13 hadas en el reino, pero solo había 12 platos de oro en los que se podía servir el banquete, por lo que el rey decidió invitar a solo 12, olvidando a la más anciana y sabia de todas. El día de la fiesta, el castillo estaba adornado con las decoraciones más espléndidas. Los invitados llegaron de todos los rincones del reino, y las 12 hadas fueron recibidas con gran honor. Una tras otra, las hadas se acercaron a la cuna de la princesa y le otorgaron maravillosos dones. La primera le dio belleza, la segunda le concedió inteligencia, la tercera gracia, la cuarta virtud, y así sucesivamente, hasta que cada hada había bendecido a la princesa con una cualidad excepcional. Justo cuando la 12ª hada estaba a punto de dar su don, la 13ª hada, que no había sido invitada, entró furiosa en el salón. Todos quedaron en silencio al verla. Con un tono airado, la anciana hada declaró: «Ya que no me habéis invitado, voy a dejar mi propio regalo para la princesa. Cuando cumpla 15 años, se pinchará el dedo con un huso y morirá». El rey y la reina quedaron horrorizados y los invitados estaban petrificados de miedo. Sin embargo, la 12ª hada, que aún no había dado su don, se adelantó y dijo: «No puedo deshacer completamente la maldición, pero puedo suavizarla. La princesa no morirá, sino que caerá en un profundo sueño que durará 100 años, del cual despertará con el beso de un príncipe que la ame de verdad». El rey, decidido a proteger a su hija, ordenó que todos los usos del reino fueran destruidos. Todos los días, los guardias recorrían el reino asegurándose de que no quedara ni un solo uso. A medida que pasaban los años, la princesa creció y se convirtió en una joven de incomparable belleza, dotada de todas las virtudes que las hadas le habían concedido. Era amable, inteligente y graciosa, y todos la adoraban. Cuando la princesa cumplió 15 años, el rey y la reina se sintieron un poco más tranquilos, creyendo que habían logrado evitar la maldición. Sin embargo, en el castillo había una torre olvidada que nadie había visitado en muchos años. Un día, la princesa, explorando el castillo, descubrió esta torre. Con curiosidad, subió por la escalera de caracol hasta llegar a una pequeña habitación en la parte superior. Dentro, encontró a una anciana hilando en un huso. Sin saber del peligro, la princesa se acercó a la anciana y le preguntó qué estaba haciendo. «Estoy hilando», respondió la anciana. «¿Puedo intentarlo?», preguntó la princesa. La anciana asintió y, cuando la princesa tocó el huso, se pinchó el dedo y cayó al suelo dormida profundamente. La maldición del hada había sido cumplida. Al enterarse de lo sucedido, el rey y la reina se sintieron devastados. Colocaron a la princesa en una hermosa cama de oro en la sala más bella del castillo. Las hadas buenas,
que querían aliviar el dolor del rey y la reina, lanzaron un hechizo sobre todo el castillo, haciendo que todos los habitantes, incluidos los reyes, cayeran en un profundo sueño junto a la princesa. El castillo quedó rodeado de un espeso bosque de espinas, que creció tan alto y denso que ocultó completamente el castillo del resto del mundo. Los años pasaron y la historia del castillo encantado se convirtió en leyenda. Muchos príncipes valientes escucharon la historia de la Bella Durmiente y se aventuraron a atravesar el bosque de espinas para rescatar a la princesa, pero ninguno tuvo éxito. Las espinas eran tan densas y peligrosas que los príncipes quedaron atrapados y nunca más se supo de ellos. Finalmente, después de 100 años, un joven príncipe de un rey, lleno de valentía y esperanza, el príncipe se dirigió hacia el castillo. Cuando llegó al bosque de espinas, las plantas, como si fueran conscientes de su propósito, se abrieron mágicamente, permitiéndole el paso. Avanzó sin problemas y llegó al castillo, donde todo estaba en silencio y cubierto de polvo. El príncipe recorrió las habitaciones vacías y finalmente encontró la sala donde yacía la princesa en su cama de oro. Quedó asombrado por su belleza y, sin dudarlo, se inclinó y le dio un beso. En ese momento, la princesa abrió los ojos y despertó. Con el despertar de la princesa, todo el castillo volvió a la vida. Los sirvientes se levantaron, los animales en el jardín comenzaron a moverse, y el rey y la reina despertaron confusos pero felices. El príncipe y la princesa se miraron con amor y se dieron cuenta de que estaban destinados a estar juntos. Los reyes, agradecidos, dieron su bendición y pronto se celebró una gran boda en el castillo. La noticia del matrimonio se difundió rápidamente y el reino entero celebró con gran alegría. Bajo el reinado del nuevo rey y la bella princesa, el reino prosperó y vivió en paz y felicidad. El cuento de la Bella Durmiente nos enseña varias lecciones valiosas. Nos muestra cómo el amor verdadero puede superar cualquier maldición y cómo la paciencia y la esperanza pueden traer recompensas inesperadas. También nos recuerda la importancia de la bondad y el perdón, ya que las hadas buenas hicieron todo lo posible para suavizar la maldición y proteger a la princesa. Además, destaca el valor de la valentía, como se muestra en el príncipe que, a pesar de los peligros, se aventuró a través del bosque de espinas para salvar a la princesa. La historia de la Bella Durmiente ha perdurado a través de los siglos, siendo contada y recontada en diversas culturas y versiones. Cada relato mantiene el núcleo de la historia, la lucha entre el bien y el mal, y el poder del amor y la valentía. Es una historia que continúa inspirando a generaciones con su mensaje atemporal de esperanza y redención. El príncipe y la princesa gobernaron con sabiduría y justicia, y su amor sirvió como un ejemplo para todos. Bajo su liderazgo, el reino se convirtió en un lugar próspero y pacífico. La historia de su encuentro y la valentía del príncipe al atravesar el bosque de espinas se convirtieron en leyendas que se contaban a los niños para enseñarles sobre el valor del verdadero amor y la importancia de la bondad y la bondose sobre bondad. Humildad. Los reyes vivieron una larga vida y vieron a sus hijos y nietos crecer en un reino lleno de paz y prosperidad. El castillo, una vez envuelto en oscuridad y olvido, se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento, recordando a todos que incluso en los tiempos más oscuros, la luz del amor y la bondad siempre puede prevalecer. Y así, la historia de la Bella Durmiente perduró a lo largo de los siglos, transmitiendo su mensaje de esperanza y recordando a todos que el amor verdadero es el poder más grande de todos. El pescador y su mujer. Había una vez un humilde pescador que vivía con su esposa en una pequeña y miserable cabaña junto al mar. Cada día, el pescador iba al mar para ganarse la vida, lanzando su red en las aguas con la esperanza de atrapar algo que pudieran comer o vender en el mercado. Su esposa, mientras tanto, se quedaba en casa cuidando de las labores del hogar y soñando con una vida mejor. Un día, el pescador se dirigió al mar como de costumbre. Echó su red y, para su asombro, atrapó un gran pez. Pero este no era un pez común, sino un pez mágico que podía hablar. El pez le suplicó que lo dejara en libertad, diciéndole que en realidad era un príncipe encantado y que no era adecuado para comer. El pescador, siendo un hombre de buen corazón, accedió y devolvió el pez al mar. Regresó a casa y le contó a su esposa lo que había sucedido.
Ella, sin embargo, no quedó impresionada por su acto de bondad y en cambio se enfureció. ¿Por qué no pediste nada a cambio? Le recriminó. Ve y pídele al pez que nos conceda un deseo. Pide que nos dé una casa mejor, porque esta cabaña es insufrible. A pesar de su renuencia, el pescador fue al mar y llamó al pez. El mar, que había estado tranquilo y azul, ahora parecía un poco más turbio y revuelto. Pez, pez en el mar, ven y escucha mi deseo, clamó el pescador. El pez apareció y le preguntó qué deseaba. El hombre le explicó el deseo de su esposa y el pez le aseguró que su deseo sería concedido. El pescador regresó a casa y, para su asombro, encontró que la vieja cabaña había desaparecido y en su lugar había una bonita casa de campo. Estaba decorada con muebles agradables y tenía un pequeño jardín. Su esposa estaba encantada, pero su felicidad no duró mucho. Pronto comenzó a quejarse de que la casa no era lo suficientemente grande y que merecían algo mejor. No pasó mucho tiempo antes de que ella insistiera en que su esposo volviera al mar y pidiera al pez una mansión. Aunque el pescador se sentía incómodo y temeroso de molestar al pez, no tuvo más remedio que obedecer a su insistente esposa. Regresó al mar, que ahora estaba más oscuro y agitado, y llamó al pez. Pez, pez en el mar, ven y escucha mi deseo. El pez apareció nuevamente y le preguntó qué deseaba. Esta vez, el pescador, apenado, explicó que su esposa quería una mansión. El pez aceptó y le dijo que volviera a casa. Al regresar, el pescador encontró una gran mansión con hermosos jardines, fuentes de agua y muebles lujosos. Su esposa estaba encantada, pero su ambición no se saciaba fácilmente. Pasaron algunas semanas y la mujer empezó a sentirse insatisfecha nuevamente. Esta mansión es magnífica, dijo, pero debería ser reina. Ve al pez y pídele que me haga reina. El pescador, aterrorizado por el creciente descontento de su esposa, volvió al mar. Esta vez, el mar estaba aún más oscuro y tormentoso. Llamó al pez con una voz temblorosa. Pez, pez en el mar, ven y escucha mi deseo. El pez apareció con una voz que parecía cansada y preguntó qué deseaba esta vez. El pescador explicó que su esposa quería ser reina. Vuelve a casa, dijo el pez, ella es ahora la reina. Cuando el pescador regresó, encontró un gran castillo en lugar de la mansión. Su esposa estaba sentada en un trono, vestida con ropas reales y rodeada de sirvientes. Sin embargo, el poder y la riqueza no saciaron la ambición de la mujer. Ahora que soy reina, quiero ser emperatriz, dijo un día. El pescador, ahora muy asustado, intentó razonar con ella, pero ella insistió. Una vez más, el pescador fue al mar, que estaba negro y enfurecido. Llamó al pez, que apareció entre las olas gigantescas. Pez, pez en el mar, ven y escucha mi deseo. El pez, con un tono más serio, preguntó qué deseaba. El pescador, con temor en su voz, explicó que su esposa quería ser emperatriz. Ella es ahora la emperatriz, dijo el pez, y desapareció. Al regresar a casa, el pescador encontró un enorme palacio con torres y cúpulas doradas. Su esposa estaba sentada en un trono de oro, con una corona resplandeciente en su cabeza y rodeada de cortesanos. Pero incluso siendo emperatriz, la mujer no estaba satisfecha. Pronto deseó ser el papa. Ve al pez y pídele que me haga papa, ordenó. El pescador, ahora desesperado y temeroso por lo que pudiera ocurrir, regresó al mar. El mar estaba oscuro como la noche y las olas eran tan altas como montañas. Llamó al pez, quien apareció entre el rugido de las olas. Pez, pez en el mar, ven y escucha mi deseo. El pez, con una expresión de advertencia en su voz, preguntó cuál era el deseo. El pescador explicó, con gran temor, que su esposa quería ser el papa. Ella es ahora el papa, dijo el pez, y desapareció en las profundidades del mar. Al regresar, el pescador encontró un gran Vaticano y su esposa estaba sentada en un trono papal, rodeada de cardenales y obispos. Finalmente, la mujer deseó ser como Dios, controlar el sol y la luna. Quiero poder mover el sol y la luna, dijo. El pescador, ahora verdaderamente horrorizado, suplicó a su esposa que se contentara con lo que ya tenía. Pero ella se enfureció más. Sin más opción, el pescador fue al mar por última vez. Las olas eran gigantescas y el cielo estaba negro. Llamó al pez, que apareció entre las furiosas olas. Pez,
Pez en el mar, ven y escucha mi deseo. El pez, con una voz que resonaba como un trueno, preguntó cuál era el deseo. El pescador, temblando, explicó que su esposa quería ser como Dios. Esta vez, el pez no respondió inmediatamente. Después de una larga pausa, dijo, «Vete a casa, encontrarás a tu esposa en la vieja cabaña», y desapareció en las profundidades del mar. El pescador regresó a casa y, para su horror, encontró a su esposa en la vieja cabaña, como al principio. Todo lo que habían conseguido con los deseos se había desvanecido y quedaron tan pobres como antes. La ambición desmedida de la esposa había destruido todo lo que el pez les había concedido. El pescador y su mujer tuvieron que vivir el resto de sus días en la vieja cabaña, aprendiendo a contentarse con lo poco que tenían. La historia de su avaricia y la lección que aprendieron se convirtió en una advertencia para todos aquellos que los conocieron, recordándoles que la ambición sin límites puede llevar a la perdición.